Y si una inteligencia artificial pudiera no solo encontrar una aguja en un pajar, sino también dibujarte un mapa de cómo la encontró paso a paso, incluso si al mapa original del pajar le faltan la mitad de los caminos. Bienvenidos a este análisis en profundidad. Hoy nos sumergimos en un artículo de investigación que es, la verdad, fascinante. Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de un sistema llamado Squire. El objetivo es muy ambicioso, solucionar uno de los grandes problemas de la IA, que es cómo razonar con esas redes gigantes de información, los grafos de conocimiento. Sobre todo cuando están incompletas, que es casi siempre. Exacto. Nuestra misión hoy es desentrañar cómo este nuevo enfoque, que trata el razonamiento como si fuera una traducción, consigue ser más rápido, más inteligente y, sobre todo, mucho más flexible que todo lo que había antes. Pues vamos a ello. Venga. Para poner a todo el mundo en contexto, empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente un grafo de conocimiento? Podemos imaginarlo como una red gigante que conecta conceptos. Por ejemplo, la entidad Albert Einstein se conecta con Alemania con la relación nació en. Vale. Y a su vez, Alemania se conecta con alemán a través de la relación idioma oficial. La magia del razonamiento multisalto es usar esta cadena para deducir un hecho nuevo. Que el idioma nativo de Einstein era el alemán. Justo. Es básicamente conectar los puntos. Exacto, pero ahí es donde empieza el lío, ¿no? El gran problema que el artículo ataca de frente. Porque en teoría suena genial. En el mundo real, no tanto. En el mundo real, esos grafos de conocimiento son, un queso gruyère. No es una exageración, ¿eh? Están plagados de agujeros, de información que falta. El ejemplo que usan en el artículo es perfecto. Si en tu grafo falta el dato, el pequeño eslabón, de que Einstein estuvo casado con Mileva Maric, Ya. es literalmente imposible inferir que Hans Albert Einstein es su hijo a través de esa línea. El camino se rompe. El sistema llega a un precipicio y no puede saltar. Y esto no es una excepción, es la norma. Es la norma. Crear y mantener estos grafos es tan caro que siempre están incompletos. Entiendo. Entonces, el problema no es tanto la falta de capacidad de razonar, sino la fragilidad de los caminos por los que se razona. Justo. Un solo eslabón perdido y adiós. ¿Y cómo se intentaba solucionar esto hasta ahora? El artículo menciona el aprendizaje por refuerzo, el RL. Sí, el RL era el enfoque dominante. La idea es tratar a un programa, a un agente, como si fuera una rata en un laberinto. ¿Vale? Lo sueltas en el nodo de inicio, en Albert Einstein, y le dices, encuéntrame su idioma. El agente empieza a moverse un poco a ciegas de nodo en nodo, de conexión en conexión. A ver qué pasa. Eso es. Si elige un camino bueno y llega a la respuesta, le das una recompensa. Un trozo de queso digital, por así decirlo. Si se mete en un callejón, lo penalizas. Y repitiendo esto millones de veces, ¿en teoría aprende? En teoría es la clave. Recuerdo haber trabajado con sistemas de RL en grafos hace años y era una pesadilla. ¿Ah, sí? Sí, podías dejarlo entrenando un fin de semana entero y volver el lunes para ver que no había aprendido absolutamente nada útil. El estudio lo deja claro. Tiene defectos garrafales. El principal. Primero, que es desesperadamente lento. La cantidad de caminos inútiles que tiene que explorar es astronómica. Y segundo, y más importante, Es el problema del precipicio que decíamos. si falta el eslabón, se atasca. Se queda atascado, no puede inventárselo. La figura 2 del artículo es brutal en este sentido. Es una gráfica que muestra cómo el tiempo de entrenamiento de los modelos RL se dispara, se vuelve inmanejable, Se va por las nubes. mientras la curva del nuevo enfoque, de Squire, se mantiene casi plana. La diferencia de eficiencia es abismal. Vale, aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque Squire tira a la basura la idea de la gente en el laberinto La tira por la ventana. y la cambia por algo que, a primera vista, no tiene nada que ver. La traducción. Usan un modelo Transformer, que es la misma tecnología que hay detrás de los grandes modelos de lenguaje. Es un cambio de paradigma total. Lo que hacen es tratar la pregunta, la consulta, por ejemplo, Einstein, idioma nativo, como si fuera una frase en un idioma. Como si fuera una frase en inglés. Exacto. Y el camino de razonamiento que lleva a la respuesta, o sea, nació en Alemania, idioma alemán, lo tratan como la traducción correcta de esa frase a otro idioma. A español, por seguir el ejemplo. Justo. El modelo no aprende a caminar, aprende a traducir preguntas en respuestas con su explicación. Espera un momento. Si es una traducción,
Eso significa que el modelo no necesita seguir un camino que ya existe en el grafo, que genera la secuencia desde cero como si escribiera una frase. Has dado en el clavo. Ese es el salto conceptual que lo cambia todo. El modelo no lee un mapa, lo dibuja sobre la marcha. Lo va generando. Genera la secuencia del camino, token a token, palabra a palabra. Y esto le da un superpoder que los autores llaman caminar y completar. ¿Caminar y completar? Como no está limitado por los caminos que ya existen, si el contexto de la pregunta sugiere con mucha fuerza que debería haber un paso intermedio que falta en el grafo, el modelo puede predecirlo, Puede inventárselo. puede generarlo e incluirlo en el camino. A ver si lo entiendo. Volviendo al ejemplo de antes. Si el grafo sabe que Einstein tuvo un hijo llamado Hans Albert y sabe que Mileva Maric también tuvo un hijo llamado Hans Albert, pero falta el dato de que estaban casados, Ujú. el modelo podría inventar ese eslabón de estuvo casado con para conectar los puntos. Eso suena genial, pero también peligrosamente cercano a una alucinación, a inventarse datos. Esa es la pregunta del millón, y es el riesgo y la genialidad del sistema. ¿Dónde está la línea entre una inferencia inteligente y una invención sin base? Claro. El modelo no sabe que es verdad, lo que hace es predecir que basándose en miles de ejemplos, la secuencia más probable para conectar a Einstein con Hans Albert pasa por Mileva Maric y la relación cónyuge. Es una solución elegantísima, pero sí, abre una caja de Pandora sobre la fiabilidad de estas explicaciones. Vale, aparquemos esa duda existencial un momento. El artículo destaca dos beneficios prácticos inmediatos. El primero, la velocidad. Dice que es entre 4 y 7 veces más rápido en converger. Sí, que en el mundo de la IA eso es una eternidad. Desde luego. Al ser un modelo de extremo a extremo, que aprende de una vez en lugar de a base de prueba y error, el aprendizaje es muchísimo más eficiente. Pero la segunda ventaja es la clave. La flexibilidad. Su flexibilidad en grafos dispersos, en esos mapas llenos de agujeros. Su capacidad para completar caminos, para saltar esos precipicios, lo hace excepcionalmente bueno en los escenarios del mundo real, Ya. donde los datos nunca son perfectos. Bien, pero un modelo tan potente que puede generar caminos en vez de solo seguirlos, me imagino que no es fácil de entrenar. Si puede ser tan creativo, ¿cómo te aseguras de que aprende a generar caminos lógicos y no cualquier cosa? Has puesto el dedo en la llaga. Ese es el siguiente gran bloque del artículo. El primer problema que identifican es el de las muestras ruidosas. Muestras ruidosas. Sí. Para entrenar a Square necesitas darle pares de pregunta, camino correcto. Una forma fácil de tener esos caminos sería buscar cualquier ruta en el grafo que conecte el inicio y el final. Vale. El problema es que muchas de esas rutas pueden ser basura, lógicamente hablando. Podrías conectar a Einstein con el idioma alemán a través de una cadena absurda como Einstein tocó el violín es de madera, la madera crece en Alemania y en Alemania se habla alemán. Es un camino válido, pero no tiene sentido como explicación. Ninguno. Y si entrenas al modelo con ese ruido, pues aprenderá a generar tonterías. Vale, y la solución que proponen para esto suena curiosa. Usan una herramienta externa, AnyBurl, para extraer reglas lógicas del propio grafo. Y luego usan esas reglas para encontrar buenos caminos. ¿No es un poco como hacer trampas? Es una crítica muy pertinente. Podría parecer que le estás dando las respuestas, pero hay que entenderlo de otra manera. A ver. No le estás dando los caminos específicos, le estás dando un filtro de calidad. AnyBurl extrae reglas generales como si X es la capital de Y e Y está en Z, es muy probable que X esté en Z. Vale. Usan estas reglas de oro no para resolver la consulta, sino para encontrar dentro del grafo los caminos que ya existen y que son lógicamente sólidos. Se trata de limpiar el material de estudio. ¿Es un control de calidad para los datos de entrenamiento? Exacto. En lugar de darle al modelo una biblioteca con miles de libros malos, usas un bibliotecario experto, AnyBurl, para que seleccione solo las obras maestras. Así aprende patrones de razonamiento de alta calidad. Entendido. Pero había otro problema, ¿no? Algo que llaman la brecha histórica o sesgo de exposición. Sí, este es más sutil pero igual de importante. Imagina que estás aprendiendo a conducir con un instructor que en cada momento te corrige el volante. Vale. En esas condiciones conduces perfecto. Eso es el entrenamiento. El modelo siempre ve el camino correcto. Pero luego llega el examen práctico, la inferencia. Y ahí estás sola. Tienes que tomar tus propias decisiones. Tienes que generar el camino entero basándote en tus decisiones anteriores. Si giras un poco mal al principio, ese pequeño error puede hacer que en la siguiente curva te salgas de la carretera. Claro.
Esa diferencia entre las condiciones ideales con instructor y las reales en solitario es el sesgo de exposición. Y para solucionar esto, proponen un entrenamiento iterativo. Reentrenar al modelo con sus propias respuestas. Eso me suena a que podría entrar en un bucle y reforzar sus propios errores, crear una cámara de eco. El riesgo de la cámara de eco es real, y es una de las grandes precauciones con esta técnica. La idea es la siguiente. Primero, entrenas un modelo inicial con los datos de alta calidad. Luego, usas ese modelo para que genere sus propios caminos. Algunos serán buenos, otros tendrán errores, y aquí está el truco. Añades esos nuevos caminos generados por él mismo al conjunto de entrenamiento. Y vuelves a entrenar. Y vuelves a entrenar. Así el modelo no solo ve los ejemplos perfectos, sino que también ve los caminos que él mismo tiende a generar y aprende a corregir sus desvíos. Es como enseñarle a corregir sus propios errores. Justo. Es como si en el examen de conducir, después de la primera vuelta, el instructor te dijera: mira, tiendes a girar tarde en esta curva. Vamos a practicar justo eso. Es un equilibrio delicado, pero el estudio demuestra que funciona. De acuerdo. La teoría es fascinante. Un modelo que traduce preguntas en respuestas explicadas, que puede rellenar huecos y que aprende de sus propios errores. Pero, al final del día, ¿funciona? ¿Qué dicen los números? Los números son rotundos. La tabla 2 es la clásica comparativa contra todos los modelos anteriores, y Squire gana. Supera a todos en todos los conjuntos de datos que probaron, tanto en los estándar como en los que están deliberadamente rotos, los dispersos. Gana en todas las categorías. Sí, pero para mí el dato más revelador no está ahí. ¿Dónde está entonces? Está en la figura 4. Para mí es la prueba empírica que justifica todo el artículo. Ahí analizan de dónde vienen las respuestas correctas de Squire en un grafo muy incompleto. ¿Y qué descubren? Pues descubren que al menos un 34% de sus aciertos provienen de caminos en los que el modelo tuvo que usar su superpoder. ¿Tuvo que completar el camino? Tuvo que completar dinámicamente un eslabón que no existía en el grafo. O sea que esa capacidad de inventar de la que hablábamos, que nos parecía tan arriesgada, es precisamente la razón medible de su éxito. Exactamente. No es un extra, es el motor principal de su rendimiento. Totalmente. Confirma que la capacidad de caminar y completar no es una teoría bonita, sino la razón cuantificable por la que funciona mejor en escenarios realistas. Y hay más. A ver. No se trata solo de acertar la respuesta. En la tabla 7 hicieron una evaluación humana. Pidieron a personas que puntuaran si los caminos de razonamiento generados tenían sentido. ¿Y? Squire también obtuvo la puntuación más alta aquí, lo que sugiere que sus explicaciones no solo son más precisas, sino también más convincentes, más lógicas para un humano. Pero, después de todo esto, me dices que menos del 10% de las explicaciones generadas por cualquier modelo se consideran razonables. Sí. Eso parece un resultado increíblemente bajo. Suena a que, aunque Squire sea el mejor alumno de la clase entera está suspendiendo. Es un jarro de agua fría, sí. Y los autores son muy honestos al respecto. Es la gran limitación que reconocen. ¿Y a qué se debe? Su conclusión es muy inteligente. El problema quizás no está tanto en los modelos de razonamiento, en los alumnos, sino en el material de estudio, en los propios datos. Analizaron uno de los datasets y descubrieron que para más del 70% de las preguntas simplemente no existe un camino lógico y razonable en el grafo para llegar a la respuesta. Faltan demasiadas piezas. Es como pedirle al mejor detective del mundo que resuelva un crimen dándole solo el 20% de las pistas. Exacto. No importa lo brillante que sea, no puede deducir lo que no está ni insinuado en los datos. Squire es mejor porque puede imaginarse alguna pista que falta, pero aún así opera sobre una base muy pobre. Visto así, ¿tiene sentido? En resumen, lo que hemos analizado hoy es un cambio de enfoque bastante radical. Sí. Se deja atrás esa idea de un agente que explora un laberinto, que es un método lento y muy frágil, y se adopta un modelo de generación, como si fuera una traducción, que es mucho más rápido y robusto. Y sus dos grandes pilares son, por un lado, la velocidad, y por otro, y mucho más importante, esa capacidad de caminar y completar. Sin duda. El poder inferir eslabones perdidos para razonar sobre información incompleta es la clave para que estas tecnologías puedan tener alguna aplicación práctica en el mundo real donde los datos son un caos. Y todo esto soportado por esas estrategias de entrenamiento tan astutas. Primero, usar reglas lógicas para limpiar el material de estudio. Y segundo, ese entrenamiento iterativo para que el modelo aprenda a corregir sus propias tendencias y errores. Correcto.
Pero esa limitación que comentábamos, la de que la mayoría de caminos siguen sin ser razonables, nos deja con una pregunta final para reflexionar. Dime. Estamos construyendo herramientas de razonamiento cada vez más sofisticadas. Square puede rellenar huecos de forma muy convincente, pero esto nos lleva de vuelta a nuestra duda inicial. Abre la puerta a que la IA genere explicaciones que suenan perfectamente lógicas, que son plausibles, pero que son objetivamente falsas. Ya. El verdadero reto a futuro no es solo construir mejores razonadores, sino asegurarnos de que el conocimiento sobre el que razonan es sólido. Y la pregunta que queda en el aire es: ¿cómo evitamos que la IA se convierta en una experta en justificar conclusiones erróneas con caminos inventados, pero increíblemente convincentes? Una pregunta fundamental, sin duda. El día que no podamos distinguir una inferencia de una alucinación bien construida, tendremos un problema serio. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.